Saludo cordial, los estamos saludando desde el Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas, aquí en el campus principal de la Universidad Industrial de Santander, quien por estos días se ha vestido de gala para recibir a quien es considerado ya de manera oficial un egresado distinguido. Se trata del ingeniero de sistemas Pedro Julio Uribe, cum laude, graduado en 1982, fue de los que estrenó precisamente las ceremonias de graduación en el Auditorio Luisa Calvo y hoy regresa convertido nada más y nada menos que en el director de negocios para el sector público a nivel mundial de la multinacional Microsoft. En primera instancia, ingeniero, bienvenido, nos complace mucho tenerlo aquí en su casa, en la que nunca va a dejar de ser su casa, la UIS. Creo que nunca ha dejado de ser, posiblemente tuve un lapso de muchos tiempos sin visitar mi universidad, hoy volví después de 27 años y creo que todos los recuerdos me vinieron en 2 segundos, los buenos recuerdos que siempre tengo en la universidad, y realmente creo que es un honor volver a la universidad, me siento complacido volver al mundo académico, porque nunca lo he dejado realmente. Yo lo acompañé en el tránsito desde el edificio Administración 1, donde queda la rectoría, hasta acá de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué imágenes, qué recuerdos realmente le trajo durante ese recorrido? Primero Luisa Calvo, ahí fue donde el acto de graduación, creo que nosotros lo inauguramos, está en ese momento recién hecho. ¿Por qué? Porque fue para mí el acto fundamental de salir de la universidad y pasar al mundo laboral. Pero también caminando, y venía con mi señora y decía, mire, aquí pasaban los comedores, aquí estaba la gallera, que todavía existe la gallera. Por supuesto, la gallera. José Antonio Galán. Y claro, entrando estaba Bachué, que ya no existe, creo que ya no existe, donde tomaba cervecita. Entonces vinieron todos los recuerdos bonitos de la educación, de los amigos, de lo que fue la experiencia de estar en la UIS en 2 segundos. Sí. Bueno, pero ¿cómo así? Estudiante UIS, cum laude, es decir, calificaciones excelentes, y conoció esos sitios donde se tomaba cervecita. ¿Había tiempo para eso? Obvio, somos seres humanos, también nos divertimos, sí, al final. Sí, y también salíamos corriendo a veces sin pagar la cuenta, sí, eso era típico. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ingeniero, hoy en su charla usted inició, como nadie seguramente se lo esperaba, en una calle del barrio Gaitán. ¿Por qué empezó ahí? ¿Qué significado tiene esa calle del barrio Gaitán? Porque realmente significaba mi charla y por qué arranqué en el barrio Gaitán donde pasé mi niñez fue un mensaje directo a los siguientes líderes que son los estudiantes de generar nuevas oportunidades para personas que posiblemente siguen estando en el barrio Gaitán y hoy en día no han tenido la fortuna y la oportunidad de estar donde yo estoy. Entonces el mensaje era de un ambiente en un barrio de bajos recursos, cómo llegué hasta donde estoy hoy en día, pero cómo se crean que no sea Pedro Uribe, sean miles y miles de personas más que realmente se halla y que es factible. O sea, que realmente cuando uno tiene la pasión y la perseverancia, los objetivos a largo plazo se logran. ¿Sí? Y ese es el mensaje que quería transmitir, porque nadie se imaginaba que yo nací en el barrio Gaitán, que salía del barrio Gaitán. ¿Sí? Y eso lo quería transmitirles a ellos. No importa el ambiente de donde vengan, viene ambiente de bajos recursos, altos recursos, ustedes tienen las oportunidades y tienen que tomarlas y hacer el camino. Pero adicionalmente como líderes tienen que crear nuevas oportunidades para los futuros líderes que hoy en día están en la educación pública en Colombia, en las escuelas como donde yo estudié, que era Pascual Moreno Guevara en Gaitán, que se llama Jorge Gaitán. Y después llega al Salesiano. ¿Qué le aportó el Salesiano a esa formación para sacarle, como se dice en el argot popular, el jugo aquí en la UIS y luego seguir proyectándose profesionalmente? Creo que fue una decisión importante que realmente no es que, como lo comenté, no se haya llegado, sino gracias a que mi mamá llegué allá. Primero, era un bachillerato técnico en ingeniería, en mecánica industrial. Eso automáticamente me puso en algo que hoy en día se llama STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics. Empezó a darme ingeniería, empezó a darme el dibujo técnico, el taller, y además algo importante que hoy en día promuevo, me dio más allá del bachillerato una competencia, de tal forma que si no continuaba en la universidad superior, por lo menos podía buscar un empleo, simplemente diferente a ser bachiller. Entonces creo que ese paso por el Salesiano empezó a formar una mentalidad de ingeniero, una mentalidad que me empezó a dar nuevas competencias que otros colegios por ejemplo no existen en la vida. Y por eso hoy en día promuevo que hayan competencias adicionales en la educación pública, en la educación secundaria. La UIS. De la UIS se dice, aquí estudian los más pilos, los más inteligentes, los de mejor rendimiento. Hoy que usted está en Microsoft, ¿cree que esa visión que se ha tenido de la UIS se puede reafirmar
o no? ¿Tuvo que pasar muchas otras cosas diferentes a la formación en la UIS para lograr ese ascenso profesional, ese triunfo que hoy en día usted evidencia? No, yo creo que existe, se puede reafirmar y le reafirmé porque también durante mis diferentes trabajos he contratado egresados de la UIS y ninguno de ellos me ha defraudado. ¿Sí? Entonces creo que sí, la universidad forma, tiene una calidad académica que es reconocida, forma personas que realmente salen con una pasión y con ganas de crecer y oportunidad y realmente con una mente que es capaz de crear e innovar. Yo creo que la UIS sí sigue siendo esa posición y como le digo, después de la UIS yo hice una especialización en MIT, pero yo me sigo presentando como ingeniero de la UIS. Y usted seguramente allá conversa, interactúa con profesionales de Harvard, de Stanford, de Oxford, y cuando le escuchan la UIS, ¿saben de qué les están hablando? No, yo tengo que explicarle qué es la UIS. Obviamente la UIS, o la Universidad Industrial de Santander traducida al inglés, tengo que decirle dónde está ubicado Colombia. O sea, digamos a nivel internacional, posiblemente ese reconocimiento todavía no está a ese nivel. Y también si miramos en Latinoamérica en general, cuando uno mira las principales universidades en el mundo, no estamos todavía en las top. ¿Sí? Sí. Estamos en el camino, pero no estamos ahí. Y creo que es un proceso que la UIS en este momento, de lo que pude palpar, están pensando la visión. Los elementos están, las personas están, la capacidad humana está. Creo que es poner eso junto en una visión y realmente todos trabajar para lograrla. Y llegar a posicionar la UIS en el tope de las universidades del mundo. Hoy en día, en Latinoamérica, creo que solamente una clasifican, si me acuerdo, o ninguna he visto ahí. Su conferencia empezó con la calle en el barrio Gaitán y luego hay un momento del tránsito de esa conferencia magistral que usted ofreció donde nos muestra unas fotografías con el presidente Barack Obama, con Bill Gates, con Hillary Clinton cuando fue secretaria del Departamento de Estado. ¿Eso es lo que usted realmente quiso significarle no solo al habitante, al muchacho que hoy está en el Gaitán, sino al universitario que se está formando hoy aquí en la UIS? Claro, muchos pueden ver que eso es imposible, ¿sí? Y creo que nadie se imagina que alguien que haya nacido en el barrio Gaitán pudiera personalmente sentarse con el presidente Obama a discutir un tema de educación, que fue mi conversación con el presidente Obama. Y lo que quería transmitirles es eso, o sea, las posibilidades están ahí, ¿sí? Hay que seguirlas, hay que soñarlas, hay que crearlas o tomarlas, por el mensaje que yo le decía. Y lo que quería transmitir es, ok, mire mi origen y mire a qué niveles he llegado, y al final todos son seres humanos. Simplemente la diferencia entre posiblemente el presidente Obama y yo y otros es que él tuvo diferentes oportunidades a las mías, ¿sí? Y su carrera fue diferente a la mía, tuvo diferentes sueños, pero al final somos seres humanos todos iguales, ¿sí? Y lo que he aprendido, por ejemplo, que yo interactué mucho con Bill Gates cuando vino a Colombia, era gerente y también en Estados Unidos, es una persona que después de haber madurado se volvió muy sencilla, o sea, no es alguien que tú lo ves, es alguien que es aterrizado, es un ser humano, ¿sí? Aterrizado, que hoy en día es, como él decía, mi sueño no es ser el hombre más rico del mundo, me gustó el camino, ¿sí? Y esa frase la tomé yo, ahí yo disfruté el camino, yo estoy disfrutando el camino que llevo. Y cuando el camino se me acabó, me inventé otro, que es la parte social. Entonces creo que al final uno tiene que disfrutar el camino, disfrutar la experiencia, siempre tener un norte, pero disfrutar el proceso de llegar allá. Y eso es lo que yo quería mostrarles. Ya, sí nací en un barrio de bajos recursos, pero yo no tengo un sentimiento negativo ni pobrecito, no, simplemente una experiencia que me dio una serie de capacidades para crecer, y así tengo que verlo, y tengo que verlos ellos. Usted hoy tiene, digamos, dos perspectivas muy interesantes desde la cual puede aportar muchísimo. Una, su formación, su origen, su carrera. Dos, haber estudiado en una universidad pública de prestigio nacional que todavía tiene mucho por evolucionar, pero todo coincide a un tema, que es la educación. Es ahí donde realmente debemos trabajar en las próximas generaciones. ¿Qué recomendación tiene usted, no para la UIS, no para Colombia, no para Bucaramanga, sino para el mundo desde la visión de estar trabajando en una empresa del tamaño, de la talla de Microsoft? Sí, obviamente la educación es fundamental. Si queremos transformar a Colombia, debemos transformar radicalmente el sistema educativo. ¿Y qué significa eso, transformarlo? ¿Qué significa radicalmente? Y empiezo conectándolo con la charla de la cuarta generación. Los métodos pedagógicos que todavía existen son de la segunda revolución industrial, donde se producían cosas en masa. Y posiblemente 50 niños sentados con un docente en ese momento fue el método. Hoy en día tenemos que reconocer que la capacidad del ser humano de aprendizaje es diferente. Sí. Casi que la educación se tiene que centrar en el alumno y no en el docente.
que la educación tiene que reconocer las diferentes habilidades del alumno para aprender matemáticas, ciencia, biología, tecnología, que la velocidad de un niño de aprender matemáticas es diferente a la que está al lado, y yo no puedo ponerlos a todos en el mismo corte. Tomo un ejemplo con mi hija que estudia arte y la matemática no les entra, si la cortan igual no va a ser. Entonces creo que la educación tiene, por un lado, tiene que ser, como pasa en ciertos países como Corea, es la posición más apetecida, ser profesor. Pero para poder ser allá tiene que estar en los top 10 PhDs, ¿sí? Y cambia radicalmente. La forma de cambiar un país es cambiar el sistema educativo, totalmente público. Obviamente el privado es importante también, pero donde está la gran mayoría de las personas es en el sistema educativo público. Y esos cambios radicales obviamente tienen un gran costo, ¿sí? Y aunque todos los países lo tienen como prioritario, esos cambios radicales de cambiar los métodos pedagógicos, de que también los docentes cambien, los docentes siguen siendo fundamentales. Hubo una tendencia en el pasado, cuando salió el computación 1 a 1, que el docente no importaba. Nosotros dijimos, sí importa, sigue importando. La calidad de la educación empieza por la calidad del docente, ¿sí? Pero no el docente que es el portero del conocimiento, es el docente que es el coach del aprendizaje del niño, ¿sí? Lo lleva en la mano en aprender. Es diferente de enseñar a enseñarles a aprender, ¿sí? Que ellos aprendan, explorando con nuevos métodos pedagógicos, dándole herramientas, que exploren, ensayen, fallen, vuelvan otra vez. O sea, ese es el cambio radical realmente para las competencias que vienen en la cuarta generación, para empleos que posiblemente hoy en día no existan y van a existir en 5 años. Ubíquese en Estados Unidos y mire nuestro país, Colombia, y analice las palabras que usted acaba de mencionar. ¿En qué estado, en qué condición ve a Colombia frente a ese cambio radical que dice usted que hay que aplicar en la educación? Creo, y yo he trabajado, hace unos años trabajé muy de cerca con la acción pública en Colombia, se están tomando, hay casos, nosotros tenemos una iniciativa en Microsoft de docentes innovadores, que lo que promovemos es que ellos creen ideas pedagógicas nuevas, usando tecnología en el aula de clase, o sea, no como una herramienta que aprendan Office, sino que la use como una herramienta de educación, y vemos que los docentes innovan. El reto es cómo logramos que eso realmente se masifique. En Estados Unidos también, o sea, la educación pública también es un reto, obviamente está en otro nivel, es otro esquema totalmente diferente, pero cada día sí estoy viendo, por ejemplo, en las escuelas públicas, la tecnología en el aula de clase. Sí. No es el laboratorio donde voy a aprender computación, no, es que es fundamental como herramienta de aprendizaje, ¿sí? Y también el país está repensando el sistema educativo. Bill Gates es uno de los que más influye en Estados Unidos en el mundo educativo, pero sí hay una diferencia en el enfoque y en la forma como se desarrolla. No es que sea ni malo ni bueno, porque creo que los dos sistemas tienen cosas positivas y cosas no positivas, ¿sí? Pero creo que sí, el elemento del país está dando para repensar y están pensando, oye, ¿cuáles son las siguientes competencias que requiere las posiciones del futuro? Y del futuro estamos hablando 5 años. Y en esos 5 años, ¿usted cree que Colombia puede por lo menos aproximarse? Sí, no tengo duda. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué lo puede afirmar con Creo tanta que ya certeza? el país está en un momento como país de mucha más tranquilidad, ya la mente está centrada en cómo desarrollar Colombia, ¿sí? Tenemos un reto en el tema de la integración de las personas que estuvieron por un tiempo fuera, ¿sí? Pero al mismo tiempo sí hay una conciencia, y veo yo en las nuevas generaciones de alcaldes, de políticos, de realmente tomar la educación como algo radical y transformar. Creo que Colombia sí lo está dando, hay esa conciencia, la conciencia la veo, está ahí. Tomar las acciones es el reto. En la época seguramente cuando usted estuvo de estudiante aquí en la universidad, cuando se protestaba, cuando se exigía mayores dineros para la educación en el país, pues hoy entramos en otra etapa que es la del posconflicto, sellado, digamos, el primer gran acuerdo de paz con el grupo más grande y más belicoso de los últimos años. En esa época decían, es que la plata, el dinero del presupuesto nacional se está destinando para la guerra. Y hoy no vamos a tener ese conflicto, esa confrontación, y va a haber seguramente más dinero para la educación. ¿Cree usted que eso sí va a pasar en Colombia y en qué proporción podría destinarse ese dinero que nos gastábamos antes en la guerra para dirigirlo ahora en esta gran revolución educativa? Sí, creo que eso va a una ventaja donde va a poder invertir en educación, pero más que una cifra y que un monto, suponte que mañana el gobierno dice, bueno, voy a liberar el 4% del PIB para educación. ¿Para hacer qué? ¿Para cambiar qué? ¿Cuál es la visión del país donde quiere llevarlo? Si no hay esa visión de futura educación y yo libero más recursos, posiblemente alimento más el mismo modelo. Obviamente hay retos de cobertura de la educación, que más niños estudien, retos de calidad de la educación, que lo que nos fueran, cobertura y calidad de la educación, ¿sí? Calidad de los docentes, hay que invertir en la capacitación de los docentes, en la siguiente generación de docentes, en los que están hoy en día, ¿sí?
Pero si no se tiene esa visión hacia dónde va, meterle más recursos al mismo sistema posiblemente va a tener un impacto, pero no tan grande. Como dice, oye, ok, vamos mañana 4%, pero es que queremos llegar aquí. Este es el fin donde queremos, esta es la foto, esta es la imagen de Colombia en un futuro. Y para eso vamos a invertir. Si no, los dineros se van a ir posiblemente en lo que está hoy en día y vamos a alimentar un modelo que puede tener cambios, pero no cambios que se masifiquen. El líder de su empresa, Bill Gates, dice usted, influye mucho en la discusión de la política de la educación en Estados Unidos y por supuesto Microsoft también lo hace a nivel del mundo. Usted nos hablaba de que la empresa trabaja también para que los educadores, para que los profesores formulen proyectos desde las aulas y adicionalmente nos habla de la necesidad de que también se trabaje en la filantropía de la que habla Microsoft. ¿Dónde nos podemos ubicar hoy en día para tratar de que una empresa del tamaño de Microsoft pueda ayudar, pueda compartir, pueda definitivamente aportar a los procesos educativos en instituciones como estas y en países seguramente en vía de desarrollo? Sí, lo estamos haciendo y tenemos acuerdos casi en todo el mundo en sistemas con la parte de educación pública principalmente. Nuestro foco obviamente es entregar tecnología como Office 365 sin costo en línea, sí, pero en paralelo capacitamos docentes para que la usen. Tenemos un gran foco en capacitar docentes, nuestro foco está en los docentes, en que realmente cambien los métodos pedagógicos. Y para eso, por ejemplo, tenemos un concurso de docentes innovadores a nivel mundial. Entonces, invitamos a los docentes de todo el mundo a que propongan nuevas pedagogías, vamos seleccionando a nivel de país y vamos llevando hasta que lleguen a un premio mundial. Con eso estamos incentivando que haya innovación en la educación, estamos invertimos en la educación pública, nuestros precios comerciales se bajan para los gobiernos, la educación pública es diferente. Generamos, por ejemplo, tenemos la red de jóvenes innovadores, ¿sí? Eso se llama YouthSpark en inglés. Son jóvenes que están conectados y si entran a esa página encuentran contenido técnico, contenido de liderazgo, ¿sí? Estamos generando lo que llamamos docentes innovadores, es una red mundial de docentes que entre ellos se intercambian, y directores de escuelas innovadoras, porque también el director es fundamental en escuelas innovadoras. Entonces sí tenemos una red a nivel mundial de docentes, estudiantes y directores, que es una red, una comunidad colaborativa, que entre ellos se comparten experiencias y estamos viendo que se están generando innovaciones alrededor de eso. A propósito de comunidades colaborativas, de conectividad, de tanto equipo, tanto dispositivo, usted menciona unas cifras en su conferencia que prácticamente por la cantidad de números y por la dimensión casi que se le salen a uno de la cabeza. Hoy en día, la gente cómo debe imaginarse esta cuarta revolución de la que usted tanto habló. ¿Qué es lo que nos va a esperar de aquí en adelante y cómo es que nos vamos a mover los seres humanos en medio de tanta tecnología, conectividad, dispositivos y tanta cosa que implica esta cuarta revolución? Yo creo que lo primero es una actitud de aceptar el cambio positiva. O sea, el cambio se va a dar con nosotros o sin nosotros, ¿sí? Entonces, lo primero es tenemos que ser conscientes de que el cambio se va a dar. Segundo, si el cambio se va a dar, lo que dice la cuarta región es que todos los modelos de negocios se van a ver transformados de alguna manera u otra, lo cual implica que las posiciones hoy en día, los puestos de trabajo, también se van a ver modificados o impactados. Posiblemente va a haber desplazamiento de trabajos. Todos los trabajos van a tener un componente posiblemente digital, lo cual implica que todos seamos ingenieros de sistemas. Pero el punto clave es cómo hacer un reentrenamiento, ¿sí? Y mostrar una cifra que hizo el McKinsey Global Institute en el mundo, y le preguntaba en Colombia a su muestra, hoy en día ustedes en su posición, con la tecnología demostrada que existe, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad que su rol hoy se puede automatizar? Más del 51% en Colombia. ¿Solo en Colombia? Solo en Colombia. Lo cual dice que hoy en día, con la tecnología que consiste, los roles entrevistados por la industria que más cambia en Colombia sería la de hotelería y alimentos, se puede automatizar. ¿Eso qué implica? Que hay una responsabilidad no del gobierno, del sector privado, de las universidades y la sociedad civil, de reentrenar a las personas que de alguna manera su trabajo se va a ver modificado por la revolución industrial, ¿sí? Las empresas lo están haciendo. Y si mira, también en ese estudio mostraban que la principal estrategia de las empresas es reentrenar a sus empleados, ¿sí? Y por otro lado, moverlo más entre posiciones para que aprendan nuevas competencias. Y las universidades también tienen que crear competencias para puestos que hoy en día no existen. O sea, hoy en día hay puestos que hace 5 años no existían. En una empresa es importante el gerente que maneja los medios sociales o el social media manager. Eso no hay una carrera, pero es fundamental, porque en los medios sociales tú puedes destruir una empresa o puedes levantarla. O la persona que hace la parte analítica de datos para poder sacar información a la empresa.
Entonces creo que lo que va a pasar es, primero, ser positivos en el cambio, ser proactivos, saber qué va a pasar y empezar a buscar cómo reentrenarse y cómo se va a magnificar. Y es una responsabilidad del país en general, no del sector privado o del gobierno, de todos, de crear esos espacios de reentrenamiento. Es ahí en ese orden de ideas cuando se habla, por ejemplo, de una gran empresa de vehículos que no está formalmente constituida como tal, del hotel más grande del mundo que no tiene ningún hotel y de las compras que se pueden hacer desde los sitios más remotos del universo. Y es un ejemplo que, bueno, ya mezclando Uber. Uber es un modelo de negocio disruptivo y Uber no es una compañía de transporte, es una compañía que conecta una necesidad con alguien que la puede proveer. En un caso es transporte, ahora está Uber comida, que va a llevar comida, está Uber enfermeras, que lleva enfermeras. ¿Sí? Es un modelo que se llama economía compartida o share economy, donde yo tengo un activo que es improductivo y lo puedo poner a producir para que alguien que lo necesita lo tenga. Son modelos disruptivos, son modelos que estamos tratando de acomodarlos a las políticas públicas creadas en la segunda generación industrial. Son modelos que, por el contrario, en lugar de lucharlos, tenemos que ver cómo los adaptamos y cómo lo atraemos y cómo generamos más negocios disruptivos, porque van a seguir, o sea, no podemos pararlo. Es como el ejemplo que decía yo que en Nueva York, en 1905, era una ciudad movida por caballos totalmente, y en el 25 no había un solo caballo, solamente autos. Imagínense el cambio que hubo, la gente que vivía a los caballos. En 20 años. En 20 años, la política pública diciendo, oye, llegó el carro, llegó el Uber, no, entonces los caballos son lo importante, por favor no dejen entrar los carros, señor político, legisle para los caballos, no para los carros. Y la gente que manejaba carruajes tuvo que aprender a manejar carros, el que manejaba los caballos tuvo que aprender mecánica. O sea, eso está pasando hoy en día simplemente que no es en 20 años, es en un día. Entonces, esas empresas de modelos disruptivos como la hotelería que se llama Airbnb, que también entró al mundo de la hotelería, lo creó y otro elemento que dice la cuarta revolución industrial es que hoy en día cualquier persona puede crear un producto y un servicio de una forma rápida y sin costo. Eso ha pasado Uber, Airbnb. Es un muchacho en un garaje se inventó eso, lo sacó y es mundial. ¿Y qué hizo? Hizo una disrupción en todo el sistema de la economía mundial. Amazon es el retailer más grande del mundo, no tiene un solo almacén. ¿Sí? Y hoy en día yo soy uno de los que compro en Amazon, voy a un almacén, miro el precio, lo miro en Amazon y termino comprando en Amazon. Está cambiando los modelos de negocio radicalmente. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de negocios que se va a dar, ese es el tipo de modelos. En la política pública tenemos que empezar a actualizarla. Yo a veces lo llamo a los políticos, digo, hay que hacer innovación en política pública. Innovación en política pública para poder adaptarse a este cambio que viene, porque el cambio viene y se va a dar. Algunos gerentes pueden estar esperando, bueno, pregúntele cómo hace él para estar montado en un avión, interconectado a toda hora y poder desarrollar tantas funciones que tiene que hacerlo. Ese es el ejecutivo de hoy en día, el que va montado en un avión pero es capaz de tener asistente en iPhone, asistente en Microsoft o... Sí, Cortana, ¿Cómo se puede hacer hoy en día? Incluso estamos tratando de minimizar el tema del avión con la comunicación. O sea, yo vuelo mucho, pero realmente, ¿cuál es mi vida de trabajo? Puedo estar viajando por los países, cuando no viajo, trabajo desde la casa. O sea, aunque tengo una oficina en Fort Lauderdale, yo voy 1 o 2 días por verme con mis amigos, a veces cuando hoy no hay nadie, porque todos trabajan desde la casa o están viajando. Y, por ejemplo, si miro mi equipo de trabajo, hay gente en Singapur, gente en Londres, gente en Dubái, gente en España. Ese es mi equipo de trabajo. Nunca nos vemos una vez al año, pero interactuamos todos los días vía virtual. Entonces, mi mundo es así, o sea, vivo en un mundo virtual de trabajo. ¿Cuándo veo al ser humano? Cuando bajo a los países y aquí todos los seres humanos y hablamos. Y eso también no se puede perder, sigue existiendo. Al final yo soy convencido que la tecnología nos ayuda, pero de vez en cuando un toque humano y la parte del uno a uno tiene que seguir existiendo. Pero me facilita el mundo del trabajo. O sea, yo desde la casa trabajo y voy al mundo completo. Me muevo entre Dubái, Singapur, Londres, hablo con Chile, voy a República Dominicana, luego hablo con Perú, hablo con Colombia. O sea, me muevo por el mundo sentado en el computador de la casa. Quisiéramos haber conversado muchísimo más, pero ya no hay posibilidades porque su agenda es muy compleja. Finalmente, ¿qué hay de ese santanderiano, en el mejor sentido de la palabra, porque es una palabra coloquial, de ese santanderiano arrecho, echado para adelante, que a veces dicen que es egoísta? ¿Qué hay de ese santanderiano en el éxito de Pedro Julio Uribe? Quitando la palabra egoísta, creo que eso existe. Mi señora me dice que yo sigo siendo santanderiano. Primero hablo acelerado, sí. Yo ya tengo acento, pero creo que esa capacidad es lo que me ha llevado a buscar oportunidad y a crecer. Digamos, como dices, esa rechera esa de pelear de que uno, si no lo hago, voy a hacerlo, voy a sacarlo y voy a seguir adelante. Eso obviamente es parte, como yo decía, de la esencia, y la esencia del ser humano no cambia, la esencia del santanderiano va a estar ahí.
Bueno, ingeniero, Listo. que Gracias. vuelva. Mucho Esta va a gusto. ser siempre su casa y aquí seguramente lo Perfecto. estamos esperando. Espero estar aquí en los 70 años de la UIS. Por supuesto que aquí lo esperaremos con el mayor gusto. Listo. Gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos dispensado estos minutos y será hasta una próxima oportunidad.